Pues la idea es que en los próximos 20 minutos voy a hablar de una forma muy práctica de los pros y los contras de los bifosfonatos, una terapia que todos ustedes conocen muy bien. Eh, y quiero informar que para esta presentación no tengo un conflicto de interés y voy a presentar un caso clínico de la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces quiero que piensen en María. Ella tiene 79 años de edad y llega a mi consulta porque le informaron que la densitometría salió mal. Ella es asintomática, no ha tenido caídas ni fracturas previas y como antecedentes tiene hipertensión arterial y dislipidemia. Cuando es valorada, ella viene recibiendo valsartán, 80 miligramos día, y rosuvastatina, 20 miligramos en la noche, lo típico de nuestras pacientes. Cuando vemos la densitometría ósea, vemos que a nivel de la columna lumbar, L2, L3, como se los dejo resaltados por la diferencia entre L1 y L2, de más de una desviación estándar, analizamos L2, L3, y entre L3 y L4 también hay más de una desviación estándar. Entonces vemos como L2, L3 tiene un T-score de menos 2.9 y un Z-score de menos 1.9. Tiene osteoporosis documentada en columna. Y cuando vemos el cuello femoral y cadera, vemos el que está más comprometido, que es el cuello femoral derecho y la cadera derecha, menos 2.1 en cuello derecho de T-score y menos 1.3 de T-score en cadera total. Entonces es muy sencillo el diagnóstico en ella. Ella tiene una osteoporosis. Desde el punto de los paraclínicos que trae a consulta, vemos que tiene un cuadro hemático normal, función tiroidea normal, una función renal esperada para su edad, depuración de 58.7, una electroforesis de proteínas normal, glicemia normal, calcio, PTH bien y una vitamina D baja, lo típico de nuestra población y en especial esta edad. Entonces yo sé que para todos ustedes se les hiciera la pregunta, ¿cuál es la terapia que considerarían en una paciente de 79 años con una osteoporosis recién diagnosticada? Pues obviamente todos pensarían en bifosfonatos. Entonces quiero que entendamos, porque María obviamente tiene muchas dudas de por qué deberíamos considerar bifosfonatos como primera línea, como lo recomiendan muchas de las guías. Entonces empecemos analizando los pros de los bifosfonatos en una forma muy sencilla. Entonces, lo primero que le haríamos decir a María es que cuando yo inicio contigo bifosfonatos, es que lo que estamos buscando es una reducción del riesgo de fracturas. Acordémonos que en osteoporosis, así como en diabetes, como la doctora Ginira lo dijo, soy experto en diabetes también, en diabetes uno ya no solo busca controlar el azúcar, la hemoglobina glicosilada, sino busca que se muera menos el paciente por eventos cardiovasculares y que presente menos complicaciones micro y macrovasculares. En María lo que nos interesa es que la terapia que le formulemos disminuya el desenlace fuerte en osteoporosis, es fracturas. Lo que queremos es que ella no se fracture. Y acá tenemos este metaanálisis que incluye 36 estudios, más de 31.500 pacientes, en donde analiza en pacientes sin terapia farmacológica previa cuál es el beneficio de utilizar un bifosfonato versus solo dar calcio y vitamina D en poblaciones con osteoporosis densitométrica como es María. Y acá lo que vemos es que diferentes bifosfonatos, esto es la reducción del riesgo de fracturas vertebrales. Vemos como alendronato reduce casi un 50%, de los que tenemos acá en Colombia, alendronato casi un 50%, risedronato ya no tenemos desafortunadamente, pero casi un 50%, y alendronato casi un 70%, 0.37. Inclusive ellos en el metaanálisis ponen un ranking de cuál uno podría escoger según la mayor reducción de riesgo de fractura vertebral. Ya acá vemos como ácido soledrónico, los que tenemos en Colombia, está de número 1 y el alendronato, que sería la otra opción en Colombia, de número 4. Reducción de riesgo de fractura. María, vamos a reducir el riesgo que presentes una fractura vertebral. Pero también las fracturas no vertebrales son muy importantes en la población con osteoporosis. Y nuevamente en este metaanálisis nos responde la reducción del riesgo de fractura no vertebral con las diferentes terapias. Y me voy a centrar nuevamente con las que tenemos en Colombia. Alendronato reduce más o menos casi un 20%, 0.83, y ácido soledrónico casi más un 31%, 0.69. Acá vemos que el ácido soledrónico, que sería de las opciones que tenemos en Colombia, está de puesto número 3 en fracturas no vertebrales y el alendronato de puesto número 6. Entonces, María, estamos reduciendo el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales.
pero fractura de cadera, porque de las fracturas que más matan a nuestros pacientes es una fractura de cadera. Entonces, nuevamente, María, mira que si iniciamos un bifosfonato, te vamos a reducir el riesgo de fractura de cadera. Vemos como alendronato reduce un 40% el riesgo de fractura de cadera y el ácido zoledrónico también aproximadamente casi un 40%. Ranking número 1, el ácido zoledrónico y alendronato número 2 en este metaanálisis en reducción del riesgo de fractura de cadera. Y cualquier fractura, cualquier fractura vemos como la reducción del alendronato por inicial en una paciente con osteoporosis, vemos que reduce casi un 21% y el ácido zoledrónico casi un 40%. Entonces, nuevamente, ácido zoledrónico ranking número 1 y alendronato ranking número 3. Este metaanálisis, para aclararles, incluía población femenina y masculina. Entonces, obviamente, hago el énfasis en María, que es nuestra paciente hoy en día, pero si no fuera María, sino Pedro, también le va a tener beneficio versus darle calcio con vitamina D. Entonces, una reducción de riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales, de cadera y cualquier tipo. Pero si quisiéramos saber en conjunto cuánto logra una reducción del riesgo de fracturas la terapia con bifosfonatos, para eso tengo este metaanálisis con 24 estudios, aproximadamente 40,000 pacientes, donde nos muestra que el riesgo de fracturas por fragilidad totales se reduce con la terapia con bifosfonatos en términos generales casi un 40% de fracturas totales. El riesgo de fracturas vertebrales, acá vemos cómo se reduce casi un 50% si se inicia como terapia de primera línea. Desde el punto de vista de riesgo de fracturas no vertebrales, el metaanálisis incluyendo el impacto de toda la terapia con bifosfonatos en toda la población a las cuales se les ha prescrito por osteoporosis, reduce casi un 30% fracturas no vertebrales. Desafortunadamente este metaanálisis no nos hacía un metaanálisis de las fracturas de cadera, pero para eso les tengo este otro metaanálisis, 22 estudios, más de 628,000 pacientes, y que vemos, metaanalizando los estudios clínicos controlados aleatorizados, vemos que la utilización de bifosfonatos reduce el riesgo de fractura de cadera casi un 40%, 0.66, y mirando los estudios observacionales se reduce casi un 20%, 0.83. Y obviamente metaanalizando todo, tanto los estudios observacionales como clínicos aleatorizados, vemos que el impacto es prácticamente de 21%. Entonces, acá lo primero que le podemos decir a María, a Pedro, cualquier paciente, y que ustedes lo tengan claro, es que los pros de los bifosfonatos es que son consistentes los resultados en la reducción del riesgo de fractura, de cualquier tipo de fractura que ustedes imaginen. Hay una reducción del riesgo de fractura y por eso se recomiendan en muchas guías como primera línea. Pero no solo disminuyen el riesgo de fractura, sino que si uno lo suspende, el bifosfonato sigue haciendo efecto en el hueso. Entonces, por eso es que en las guías de manejo, como la única terapia que se plantea que uno podría iniciar periodo de vacaciones, es decir, un paciente que ha respondido muy bien a la terapia y que uno considera suspenderla, si se suspende el bifosfonato, sigue presentando un fenómeno de protección, un efecto de legado, y es la única terapia donde se puede dar vacaciones. Acá vemos en este metaanálisis que incluye 8 estudios en donde el recibir un bifosfonato por periodos mayores de 1 a 2 años y después suspenderlo y seguirlos por periodos de más de 5 años, vemos que el riesgo de fractura de cadera, a pesar de que ya no esté recibiendo el tratamiento, es igual al que los viene recibiendo. Vemos que el riesgo es 1.09, cruza el 1, es decir, el riesgo de fractura de cadera en los que recibieron el tratamiento por lo menos por 2 años y lo dejaron de recibir y se están siguiendo a más de 5 años, es igual que el que lo está recibiendo todavía. Bifosfonato. Y cualquier fractura clínica, que esas son las que afectan a nuestros pacientes, la calidad de vida, vemos que también el riesgo es igual. 1.13, intervalo entre 0.75 y 1.7, es decir, el haber iniciado, el hecho de que se suspenda, sigue protegiéndose el paciente versus el paciente que lo sigue recibiendo. La única terapia que tiene, ahí vemos 1.09 y 1.13 para que quede más claro, intervalo de confianza que cruza el 1. Pero ¿hay algún otro pro adicional? Efecto en cáncer. Metaanálisis donde incluye 34 estudios, tanto observacionales como de casos y controles, más de 4.500.000 pacientes. ¿Y qué es lo que se ve en este metaanálisis? Que la utilización de bifosfonatos
no solo para condiciones de osteoporosis, sino la implementación per se en diferentes grupos de pacientes, disminuye el riesgo de cáncer colorectal un 11%, disminuye el riesgo de presentar cáncer de seno un 13%, 0.87%, y el cáncer endometrial se reduce significativamente un 25%, es decir, solo el hecho que el paciente esté recibiendo bifosfonato, independiente de su indicación, reduce estadísticamente significativo el riesgo de que el paciente presente cáncer colorectal, cáncer de seno y cáncer de endometrio. Vemos que en términos generales el resto de patologías malignas es neutro el efecto de los bifosfonatos y obviamente el resultado final es neutro. Y acá un hallazgo que obviamente en los estudios es interesante porque cuando se habla de cánceres que no estaban especificados su origen, cánceres donde no se estableció el primario, también se reduce 13% el riesgo de presentar estos cánceres. Y vemos interesantemente que cuando se hace la metaregresión y el análisis por subgrupos, vemos que en la población americana hay una reducción estadísticamente significativa del riesgo de cualquier cáncer. Vemos que se reduce un 12% versus los asiáticos y los europeos, donde no se ve esto. Población americana, donde estamos todos nosotros. Y vemos que en los estudios de cohortes es donde más se ve este beneficio, un 8% de reducción de cáncer. Y esto se presenta así tenga el estudio menos de 5.000 o más de 5.000 pacientes. Ustedes lo pueden ahí ver, todo estadísticamente significativo. Pero a todos nos importa la parte cardiovascular. La parte cardiovascular es tan importante porque es la primer causa de muerte en toda la población, que inclusive ya los medicamentos que estamos utilizando deberían mostrar un beneficio por lo menos neutro, es decir, que no incremente el riesgo cardiovascular, y si tiene un beneficio protector, fantástico. ¿Qué vemos? Que el uso de los bifosfonatos desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular tiene un efecto neutro. El utilizar bifosfonatos no va a incrementar el riesgo de mortalidad cardiovascular en nuestros pacientes, para que ustedes estén tranquilos por algunas preocupaciones que hay desde el punto de vista de arritmias y otras alteraciones que puedan a nivel cardíaco. Entonces, vemos cómo el uso de los bifosfonatos es neutro desde el punto de vista cardiovascular. El paciente no se va a morir más desde el punto de vista cardiovascular. Obviamente que se sugiere una tendencia protectora da 0.81, pero no alcanza la significancia estadística. Y desde el punto de vista, todo esto es de un metaanálisis con 61 estudios, y desde el punto de vista de mortalidad por cualquier causa, la utilización de bifosfonatos se sugiere en este metaanálisis que disminuye el riesgo de mortalidad por cualquier causa un 10%. Entonces, cuando se hizo análisis por subgrupos, esto se veía principalmente en la población con cáncer de mama, cáncer de seno y pacientes con osteoporosis. ¿Por qué? Porque pues si se fracturan menos y las fracturas matan, pues obviamente impacta. Entonces, desde el punto de vista de mortalidad por cualquier causa, vemos una reducción del 10% principalmente en estos grupos, dos grupos, carcinoma de seno y osteoporosis, 10%. Pero ¿por qué otro pro de los bifosfonatos? Realmente, si ustedes se preguntaran en su cabeza, en cualquier escenario clínico donde tengan un paciente con afectación ósea, ¿qué puedo formular? La respuesta es bifosfonatos. Hay estudios clínicos en todo escenario, metaanálisis en todo escenario, y tardaría muchos más minutos de los que me otorgaron para presentar la evidencia. Si ustedes tienen osteoporosis o baja masa ósea inducida por esteroides, ¿qué terapia tiene beneficio? Los bifosfonatos. Si tienen osteoporosis o baja masa ósea inducida por quimioterapia, ¿qué terapia tiene beneficio? Los bifosfonatos. Osteoporosis o baja masa ósea post-trasplante cardíaco, renal, los bifosfonatos. Osteodistrofia hepática, los bifosfonatos. Osteogénesis imperfecta, los bifosfonatos. Pero quiero centrarme un segundito en baja masa ósea. Y es que desde el 2018 se hizo esta publicación, un estudio clínico donde mujeres con una edad mayor o igual a 65 años, posmenopáusicas, que tenían osteoporosis, baja masa ósea densitométrica, se les administró ácido zoledrónico 5 miligramos cada 18 meses por 3 dosis. Es importante saber que en esta población incluida había un 13% de pacientes con fracturas vertebrales no clínicas, o sea, no había síntomas asociados, solo se documentó por una radiografía, y más o menos una cada 4 había tenido una fractura vertebral después de los 45 años. El T-score promedio era de menos 1.7. ¿Y qué se vio? Que una reducción del riesgo de
la primera fractura por fragilidad, casi de un 40%, con la utilización de ácido zoledrónico en pacientes mujeres posmenopáusicas mayores o iguales a 65 años, de un 40%, fracturas por fragilidad no vertebral, o sea, no vertebrales, casi un 40% se redujo, y fracturas sintomáticas, que eso es súper importante porque a todos nosotros lo que nos duele nos preocupa mucho más. Vemos que la reducción fue casi de un 30%. Frente a todo eso, con la doctora Díaz y el doctor Rosselli se estructuró un estudio de costo-efectividad acá en la población colombiana, en donde se analizó si la utilización de alendronato o ácido zoledrónico o en mujeres posmenopáusicas con una edad mayor o igual a 65 años era costo efectivo versus la terapia estándar, que es carbonato de calcio más vitamina D. Y como ustedes se dan cuenta, vemos que en el modelo de costo-efectividad, vemos que tanto el alendronato salió costo ahorrador versus dar carbonato de calcio más vitamina D, y el ácido zoledrónico salió costo efectivo en mujeres posmenopáusicas con una mayor o igual a 65 años. Este póster fue publicado en el Congreso Mundial de Osteoporosis de este año y estamos en proceso de publicación. Estos son los resultados y es muy importante porque estos son datos de la población colombiana. Entonces, en mujeres posmenopáusicas con una mayor o igual 65 años, el modelo fue en mujeres, la utilización de alendronato o ácido zoledrónico versus solo darle calcio y vitamina D es costo ahorrador con alendronato y costo efectivo con ácido zoledrónico, porque obviamente, ¿qué sería mucho mejor en el escenario de María? Que no la tratáramos ya cuando tiene osteoporosis, sino antes. Pero los contra, desafortunadamente no existe una terapia perfecta y tengo que analizar con ustedes los contra, las terapias con bifosfonatos. Entonces, el primer contra que todos ustedes van a tener en mente es la famosa osteonecrosis de mandíbula. Entonces, para analizar si realmente la terapia con bifosfonatos en pacientes con osteoporosis desarrollan o tienen mayor riesgo de osteonecrosis de mandíbula, les traigo este metaanálisis, incluye dos estudios con más de 574,000 pacientes, eso es en población no oncológica, porque en población oncológica yo sé que todos ustedes lo tienen claro, la dosis de bifosfonatos es mucho más alta, la frecuencia o intervalo de administración es más corta y obviamente incrementa el riesgo de osteonecrosis de mandíbula. En población con osteoporosis, ¿qué es lo que vemos con este metaanálisis? Que también la presentación de osteonecrosis de mandíbula en el análisis de todos los estudios se incrementa más de 2 veces. La utilización de bifosfonatos en pacientes con osteoporosis, hombres o mujeres, tiene más de 2 veces el riesgo de presentar osteonecrosis de mandíbula. Y si se analizan los estudios que hacen ajustes por diferentes factores de confusión, es decir, esos estudios que tenían un análisis multivariado muy estricto para mirar factores que pudieran estar generando un impacto en este desarrollo de osteonecrosis de mandíbula, vemos que inclusive el riesgo de osteonecrosis de mandíbula se incrementa casi a 3 veces. Es decir, sí existe una asociación del incremento de riesgo de osteonecrosis de mandíbula, inclusive si se ajusta por múltiples factores de confusión como comorbilidades, en los pacientes con osteoporosis que reciben bifosfonatos. Y el siguiente escenario son las fracturas atípicas del fémur, también algo muy temido, en especial por nuestros colegas los ortopedistas. ¿Y qué es lo que se ve? También en este metaanálisis lo que vemos es que dependiendo del tipo de estudios, el riesgo de las fracturas atípicas del fémur se van incrementando. Entonces lo que vemos es que en los estudios de caso y controles, el incremento más o menos del riesgo de fracturas atípicas es más de 11 veces. Y si se ven los estudios de corte, el incremento es de un 52%. Entonces vemos un poquito de discordancia. En los de caso de controles es muchísimo más y en los de cortes es menor, pero existe 52%, que en ambos escenarios es estadísticamente significativo. El metaanálisis de ambos tipos de metodologías de estudios nos documenta un 70% el riesgo incrementado de presentar fracturas atípicas del fémur. Acá, para que lo vean mucho más claro, 11.11 es un 52% y el metaanálisis un 70% de incremento del riesgo de fracturas atípicas del fémur. Pero cuando se analiza, porque muchos han dicho que esto solo se presenta cuando las terapias son mayores de 5 años, vemos que cuando hay mayores de 5 años, el riesgo pasa a ser de 62%.
Entonces, es importante que quede claro que el riesgo de fracturas atípicas de fémur se presenta, pero se va incrementando el riesgo a medida que es mayor el tiempo de uso. Más de 5 años se incrementa un 62%. Pero no quiero que se alarmen porque por cada fractura típica que se presenta en un paciente por recibir bifosfonatos, ustedes por haberlos prescrito juiciosamente van a prevenir 1.200 fracturas, 850 fracturas vertebrales, 220 fracturas no vertebrales y 130 fracturas de cadera. Entonces, si bien es un fenómeno que se presenta, debemos entender que por cada evento 1.200 pacientes presentaron menos fracturas con una significancia importante. Y para dar un uso óptimo de mi tiempo, yo creo que se lleven como conclusiones de esta charla de pros y contra los bifosfonatos estos siguientes mensajes. Creo que para todos les quedó muy claro que a María o a Pedro seguirían utilizando la terapia con bifosfonatos como primera línea, pero es importante que ustedes entonces tengan claro que los bifosfonatos son una terapia de primera línea para el manejo de osteoporosis en múltiples escenarios clínicos, es de bajo costo y tiene un impacto significativo en la reducción de fracturas de significancia clínica. Tiene un efecto delegado, es el único de su tipo que permite que los pacientes que han tenido una adecuada respuesta puedan entrar en un periodo de vacaciones. Es una terapia costo efectiva en Colombia en mujeres posmenopáusicas mayores o iguales a 65 años con baja masa ósea. Pueden existir beneficios adicionales como a la reducción de fracturas, como el beneficio en algunos tipos de cáncer, reducción de la presentación de estos tumores colorectal, mama, endometrio, y puede existir un beneficio en la reducción de mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa, en especial en pacientes con osteoporosis y cáncer de mama específicamente. En los contras no podemos olvidar que los bifosfonatos aumentan el riesgo de osteonecrosis de mandíbula, pero esta no se les olvide que puede ser prevenida. ¿Cómo? Explicándole al paciente que la terapia tiene un incremento del riesgo y por ende tiene que ser muy juicioso en la higiene, porque todo empieza una mala higiene oral de lesiones, intervenciones. Debe hacerse un examen ontológico periódico, como en todos los pacientes, y para nuestros amigos odontólogos y cirujanos maxilofaciales, intentar lo más que se pueda una ontología que se llama conservadora, no tanto intervencionista. Siempre buscar preceder las intervenciones obligatorias al inicio de la terapia con bifosfonatos y cuando realicen procedimientos que lo ameriten, utilizar terapia antibiótica. Obviamente, no fumar, decir al paciente, no puedes fumar, porque eso te incrementa el riesgo de presentar la osteonecrosis de mandíbula y controlar adecuadamente múltiples comorbilidades, como es la diabetes mellitus, que lo incrementa per se. Los bifosfonatos incrementan el riesgo de fracturas atípicas del fémur, en especial en una duración mayor a 5 años, pero el riesgo es superado sustancialmente. 1.200 fracturas se previenen por cada evento por su beneficio.